¿no? Había una también. No sé muy bien a cuál te refieres, la Bueno, verdad. Que sigue, hay- sigue la que quieras. Acaba esta si acaso y... Sí, no, justo yo creo que cuando se ha cortado ya estaba acabando, así que... eh, Bueno, pero que os ponía ese ejemplo porque o sea, la experiencia de contacto con su hermano está ahí muy presente, ¿no? Reviviendo la muerte con él, pero no solamente eso, sino su hermano como guía, llevándole hacia ese otro universo, su hermano casi como ángel espiritual, ¿no? Salvándole de accidentes que podría haber tenido y no los ha tenido porque él le ha salvado. Y se lo decía en plan rollo hermano, no, no lo hago por ti, lo hago por papá y mamá porque no pueden sufrir más, ¿sabes? Pero ten cuidado, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? O sea, es capaz de verse en el cuerpo de su padre y de tener la experiencia tanto de niño como de padre, como de un padre que pierde a un hijo, ¿no? Y también de su madre, y vuelve a nacer él, ¿no? Y entiende este dolor, ¿no? Que tienen los demás y que ha tenido él, por supuesto, porque él es el primer afectado, ¿no? Por la muerte de su hijo, o sea, de su hermano, como... Ahí está pijama. ¿Perdón? No, no, sigue, sigue, no sé qué. Y entonces las personas estas experiencias las viven como muy reales, ¿no? Para ellos es eh, completamente real, ¿no? Bueno, en el momento que estás ahí, no hay duda. Hay personas que, no siempre, ¿no? Pero parece que como el componente de realidad te lo da una emoción en el estómago, ¿sabes? Entonces hay cosas que pueden llegar a sentirse como más reales que la propia realidad, ¿sabes? Oliver Sacks tiene un caso bastante interesante, ¿no? O no sé si era Oliver Sacks, pero bueno. eh, Se sabe, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad para decidir eh, determinadas cosas o si algo es verdad o es mentira, no depende tanto del cerebro o de los razonamientos que hagamos, sino de una emoción que te dice, ostras, esto es, en esto confío, ¿sabes? Entonces, pues sí, hay personas que sienten estas experiencias como más reales que la propia realidad, hay otras que las evitan, ¿sabes? Porque son intensas y no quieren acercarse. Y hay otras incluso que, bueno, son experiencias muy intensas emocionalmente. Entonces siempre hay que tener un poco de calibre. No, no se conoce a nivel ontológico, no hay un consenso a nivel ontológico sobre la realidad última de estas experiencias, pero tampoco lo hay sobre muchas cosas que están en nuestro día a día, ¿no? La- la misma conciencia no la podemos medir tampoco y no hay nada que no lo podemos poner en duda, ¿no? Cada día nos despertamos. Entonces, el debate ontológico siempre es una cuestión un poco resbaladiza, pero lo que está claro es que este tipo de experiencias pues tienen un potencial terapéutico inigualable y que no tiene, y no solamente a nivel de duelo, sino también a nivel de crecimiento personal y espiritual, ¿no? Gracias, de verdad. Bueno, Débora, mi pregunta sería, ¿la ayahuasca es una sustancia, podríamos decir, adictiva? ¿Tiene efectos secundarios y o contradicciones? Y luego también un par de preguntas dentro de una, ¿eh? ¿Y es legal? ¿Deben tomarse precauciones? Sé que son muchas preguntas, pero es un poco para ir avanzando ya en la Sí. entrevista. Mm. A ver, la ayahuasca no es ilegal aquí en España, pero no está, simplemente es que no está regulada, no está fiscalizada, ¿sabes? No está criminalizada. Entonces no es legal, pero no está regulada tampoco. Entonces es un terreno un poco ambiguo, ¿no? ¿Tiene efectos secundarios? A ver, tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios por lo general son buenos porque tú tienes una elevación en el estado de ánimo, tiene un efecto ansiolítico también bastante potente, pero desde luego que si has tenido una experiencia muy intensa y muy difícil, pues es probable
que las semanas siguientes, o sea, necesites hacer una buena integración de la experiencia para poder salir de estados a lo mejor de ansiedad que no tenías antes de tomarla, ¿no? Entonces es muy importante dónde y cómo se toma esto, ¿no? Y estar bien preparado. Sí que hay contraindicaciones con esto, por ejemplo, personas que eh, están dentro del espectro psicótico, que han tenido problemas psicóticos en el pasado, pues no pueden tomarlo porque podría despertarle otro proceso psicótico, ¿no? Y luego, yo qué sé, pues también, yo qué sé, sube la presión sanguínea, entonces gente que a lo mejor ha tenido algún tipo de, yo qué sé, hemorragia, problema cardiovascular grave o cualquier cosa, pues también debería de abstenerse. Personas que estén tomando antidepresivos, ¿sabes? En teoría, la interacción con antidepresivos podría causar un síndrome serotoninérgico y podría poner en peligro tu vida, ¿no? Por un golpe de calor. Em, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, por supuesto que sí. Sí. Además hay que tener en cuenta también que la ayahuasca, lo que se entiende por ayahuasca es como el cocido madrileño, o sea, lo puedes hacer de mil maneras. Entonces, normalmente se utilizan dos plantas, la Banisteriopsis capi y la Psychotria viridis, pero en el mundo indígena, pues es una planta que se lleva utilizando miles de años y que cada pueblo pues utiliza su propia receta y sus propias plantas y le echa más o le echas menos. Entonces, ayahuasca es un término muy amplio eh, para, y es necesario saber qué es lo que hay dentro. Y una película, Vale. ¿no? Débora, que se llama La Selva Esmeralda, de hace muchos años atrás, en una tribu del Amazonas que con unos tubitos como una especie de caña lo soplaban en la nariz y luego cogían y se metían dentro del animal de su tótem, ¿no? Creo que es algo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, por lo que me dices, la descripción, que no he visto la película, debía de ser algo así como yo por 5 de mente, porque la ayahuasca no sé, en ningún caso se esnifa, ¿no? Es una Vale, bebida. vale, vale, vale. Pero bueno, debía ser también una sustancia así de plantas Mm. que te Sí, permitieran una apertura de conciencia, ¿no? sí, exactamente. Claro, pues, Claro, las plantas han sido utilizadas, yo qué sé, pues desde milenios, ¿no? Hace mm, nada ha salido ahora en el país que han abierto no me acuerdo exactamente qué pirámide, ¿no? De hace más de 2000 años antes de Cristo, y han encontrado un montón de artefactos rituales dentro de la gruta con un montón de trazas de la antera colubrina y de tabaco, ¿no? Entonces hay un uso ritual de estas sustancias desde hace muchísimo tiempo, nos han acompañado toda la vida. vale. Sí, Gracias. sí, Ayahuasca, las- además, significa la enredadera de las almas o la liana de los muertos, o sea que probablemente debió de usar con este tipo de fines también. Con ese propósito, ¿no? Sí, Ujú. sí. sí. La otra pregunta tiene un poco que ver con esto porque es si también se estaba investigando tú concretamente o en general con otro tipo de sustancias, ¿no? Tipo, por ejemplo, la ketamina y tal, que me parece que era una que, por ejemplo, en España también la usaban, era equivalente a la ayahuasca, y esta estaba más regulada, ¿no? Porque Mm. lo que dices tú, algunas están como más reguladas que otras, ¿no? Sí, claro. O sea, piensa que la ayahuasca nunca va a ser un fármaco, primero porque está protegido a nivel indígena, ¿no? Pero la ketamina sí que es un fármaco y al final pues es otra herramienta, ¿no? O sea, no es la ayahuasca en sí o la ketamina en sí, lo que importa es la experiencia, el proceso, lo que te ayude, ¿no? A continuar caminando. Y estas son herramientas, vale tanto la una como la otra. No han hecho mucha investigación con respecto al duelo y ketamina, pero sí que han hecho mucho sobre ansiedad existencial, bueno, mucho, han hecho bastante sobre ansiedad existencial ante la muerte y la ketamina, porque produce un estado de disociación que permite separar un poco la conciencia del cuerpo físico y también proporciona un viaje con una fenomenología muy rica. Hay algún caso de remisión espontánea de duelo con ketamina descrito en alguna revista científica. Em, pero no está estudiado como tal para el duelo, ¿no? Entonces ahora claro, la que también es uno de los anestésicos más antiguos, es un genérico y es súper seguro, realmente es la anestesia por antonomasia para los niños pequeños, los bebés y la gente mayor, porque no te quita
la, o sea, todo perdón, la respiración y el corazón, ¿sabes? Lo mantiene perfectamente, ¿no? Con un pulso vital que no lo toca, ¿no? Entonces, siempre se ha utilizado como anestésico, pero ahora lo han visto su potencial para la depresión. Una vez que ha sido regulado para la depresión, se está utilizando mucho como off-label, es decir, para otro tipo de indicaciones psiquiátricas. Y una de ellas es para el duelo. Nosotros, por ejemplo, en la clínica sináptica sí que estamos empezando a utilizarlo para procesos de duelo prolongado. Ujú. Esta clínica que decías está, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid. Ay, ¿no? Que, Eh, bueno, la clínica donde estamos nosotros está en Barcelona, pero hay otra en Madrid también. Sí, exactamente. Y hay aquí en otras España. alrededor de Bueno, Europa. ahora José te preguntará un poco más sobre esto. Sí, sobre los centros quieres preguntar, ¿no? Si hay centros Mm. recomendados o asociaciones que recomiendan centros en España y América, o terapeutas o psicólogos o médicos que empleen la ayahuasca o la ketamina en tratamientos de duelo de forma estándar, ¿no? Aquí en España, no con carácter experimental, ¿no? Ujú. Sí, a ver, personas, personas que estén haciendo esto en su práctica clínica, las hay, pero como es un tema un poco, pues esto, que solamente con ketamina se puede realmente a nivel legal para tener todos los papeles por la mano, ¿no? Pues no hay muchas personas que lo estén utilizando, que yo conozca, ¿sabes? Mm. Hasta donde yo sé. Pero creo que es un campo cada vez más creciente, desde luego. O sea que yo no dudo que personas que vayan a una clínica de ketamina, que estén utilizando la ketamina para la depresión resistente, si van con un diagnóstico de duelo prolongado, que personas y que profesionales de cara y ojos lo pueden aplicar con resultados pues bastante prometedores y con unos cuadros fenomenológicos muy similares a los que proporciona la ayahuasca. Claro, aquí, por ejemplo, una Y, persona, si quisiera, perdón, José María, si quisiera elegir eso, ese tratado con ayahuasca de manera más o menos guiada y eso, que no existe ningún centro que pueda. Vale, vale. Mm. Es una cosa más bien Solamente particular, ¿no, Débora? Claro, solamente en Perú está reconocido el uso para temas terapéuticos, o sea, no está fiscalizado, porque en Brasil mismo, que también está regulado, pero solamente para uso religioso. Mm. Entonces, no hay un sitio en el mundo más allá de Perú donde se pueda tomar esto pues de una forma, sabes, totalmente regulada. Sí, en sí. Colombia también había, ¿no? También había una Sí, asociación. Sí, es verdad. En Colombia también, no sé hasta qué punto está totalmente regulado, pero desde luego que tienen un presidente que a día de hoy es flexible con todo esto. Y hay, de hecho, está la Fundación Viva, que no sé si utiliza la ayahuasca directamente, creo que no, pero utiliza los hongos para este tipo de fines también. Entonces, bueno, ya como os digo, no es cosa solamente de la ayahuasca, ¿sabes? O sea, puede ser la ayahuasca, pueden ser los hongos, puede ser la ketamina. Al final son herramientas que nos permiten, pues esto, tener una conciencia más porosa y poder ver un poco más allá. Ujú. Pero en definitiva, o sea, en España, en Madrid y Barcelona sí que hay estas dos clínicas que con ketamina sí que hacen tratamientos de depresión y de duelos prolongados. Esto sí que lo hacen, digamos, de manera estándar, no ya como investigación, ¿no? Como lo Ujú, harías tú, sino de manera, digamos, estándar. Eso ujú. sí que existe, ¿no? O sea, y también es verdad que, si no corrígeme, se estaba pidiendo, ¿no? Que en Europa se legalizara, se estaban recogiendo firmas también, ¿es verdad? Sí, sí, está la iniciativa del PsyCare, que lo que hace es es una iniciativa ciudadana, Se necesitan como 1 millón de firmas para tratar de avanzar la investigación y las políticas sobre la regulación de psicodélicos en Europa. Entonces tenemos este año para recoger 1 millón de firmas y vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien. Bueno, pues prácticamente la Pues última bueno, pregunta, y ¿no? Sí. sí, la última ya, que sería, bueno, si tú recomendarías o en qué condiciones, ¿no? El uso de ayahuasca o ketamina para personas en duelo, ¿no?
Claro, esto es muy difícil recomendar, ¿no? Yo creo que primero tiene que haber un buen diagnóstico, entender bien las intenciones, ¿sabes? La situación de cada persona para poder valorar así de forma un poco más clínica si sería algo pues que podría irle bien o no, sin aún así tener todas las garantías, ¿no? Entonces, así al tuntún yo no me atrevo a decir, pues mira, para personas que tal, tal, no me atrevo, ¿no? Hay que mirar cada caso como se merece y ver lo que es adecuado en cada momento. Bueno, Bueno, pues ya pasaríamos a las preguntas, ¿no? ujú. Si acaso. Sí, la gente del grupo que quiera preguntar o que quiera participar o hacer una pregunta a Débora, ya sabéis el sistema que utilizamos. Mira, Esmeralda, si quieres hacer la pregunta, por favor. ¿Verdad? Hola, sí. Escuché cuando decías de que, obviamente, personas que tengan antecedentes de haber tenido algún episodio psicótico y demás se excluyen de este estudio. Pero, ¿han tenido algún caso en el que alguien que no tenía antecedentes de brote psicótico, de algún tipo de patología psiquiátrica, haya tenido lo que se conoce comúnmente como un mal viaje, que es Ujú, quedarse, digamos, en esa que es terminar teniendo una experiencia negativa, porque cuando uno escucha o lee y demás información, siempre se apunta a que hay que tener una cierta preparación de la persona, no cualquiera te puede hacer una ceremonia de ayahuasca, y hoy en ujú, día se volvió como muy popular y como muy llamativo, como si estuviera de moda. Entonces cualquiera te facilita ese tipo de medicina y no todas esas personas están preparadas y no todas consideran las condiciones del que va a tomar el ayahuasca. Y a veces lo hacen como muy, casi como algo muy llamativo, muy bueno, para probarlo que no pasa nada y luego ahí se detonan experiencias muy negativas en las personas. Evidentemente, cuando no hay un sentido comercial, digamos, y no hay ningún tipo de estudio ni nada por detrás, ujú, suelen pasar estas cosas. Pero en el caso de este estudio, que está, digamos, mucho más regulado, ¿han ujú, tenido igualmente experiencias con algunas personas que hayan ujú, tenido estas circunstancias? ujú. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta y vamos, y por enfocarlo así, porque tienes toda la razón del mundo. No es una cosa que se pueda tomar a hacer al tuntún y como decía antes, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos criterios antes de recomendar y antes de hacer nada, ¿no? En nuestro último estudio no tuvimos un mal viaje que, o sea, algo que fuera persistente y que causara una ansiedad después del viaje en sí. Pero sí que hemos tenido experiencias difíciles, eso sí. Pero gente que se quedara con, yo qué sé, pues después de 24 horas, ¿no? Una vez pasada la sesión, que se quedara con un tema de ansiedad o trauma o psicosis o cosas así, nadie ha necesitado ningún tipo de medicación 24 horas después de la sesión. En todo caso, ha habido algunos casos que sí que han necesitado, como yo que sé, un ibuprofeno porque tenían un dolor de cabeza que no, que no se podían dormir, ¿sabes? Pero aún así quiero recalcar que una de las veces nos llevamos un susto porque hay un tema con el duelo, ¿no? Que es lo que se conoce como broken heart, ¿no? En plan, del dolor emocional se te puede llegar a deformar el ventrículo, o sea, el corazón en sí. Y esto puede poner en riesgo de tener un problema cardiovascular grave. Entonces, en una de las personas sí que de repente empezó a sentir un dolor en el corazón súper fuerte y nosotros tuvimos miedo de que pasara algo, ¿sabes? De que le pudiera pasar algo grave. Entonces estábamos todo el tiempo dudando si darle un hipertensivo o no, ¿no? La realidad es que consiguió, la experiencia le duró bastante, consiguió vomitar y cuando vomitó se le pasó todo, o sea que había un punto psicosomático. Pero aún así hay muchos temas que ni siquiera están contemplados a día de hoy en los criterios de exclusión que se ponen en los estudios para ayahuasca, ¿sabes? Y uno de ellos es el broken heart porque casi no hay investigación con el tema del duelo, ¿no? Entonces, bueno,
siempre hay que tener no solamente todas las medidas de precaución, sino todas las medidas de intervención en el caso de que pase algo, porque nunca las tienes 100% seguras, ¿sabes? Perdón. En todo caso, lo que sí rescato de todo esto es que al menos ustedes están haciendo un trabajo serio y Ujú. seguramente han tenido pocos eventos adversos porque han tenido un buen seguimiento previo de las personas que incorporan al estudio. Es la única Exacto. forma de hacer algo que sea estandarizado y que sea reconocido Mm, fuera de lo que es el ámbito de, bueno, de medicina holística y demás. Así ujú. que muy buen trabajo también. Sí, sí, hombre. Siempre hay que seguir unas pautas clínicas muy fuertes, ¿no? Lo que peor te puede pasar en un estudio clínico es tener un accidente grave, ¿no? Entonces, esto se cuida un montón. Es verdad que probablemente en la práctica la gente sea mucho más laxa, ¿no? Pero no hay que desestimar las cosas que pasan, porque es verdad que dentro de lo que cabe es una sustancia que tiene un espectro bastante seguro a nivel físico, pero a nivel psicológico hay muchos aspectos que hay que cuidar y influye mucho el set, la intención que tenga la persona, el cómo venga, lo que lleva detrás, el setting, lo que ocurre, el cómo se manejan, pues a lo mejor una crisis de angustia normal, ¿sabes? Puede llegar a ser traumática y esos traumas pueden llegar a tener flashbacks y se puede cronificar y puede tener consecuencias muy fuertes si no se sabe gestionar en el momento, desde luego. Y luego la interpretación posterior, ¿no? Luego el trabajo, digamos, posterior para integrar esa experiencia, ¿no? También Exactamente, es importante. exactamente. Que además es un trabajo como un poco a largo plazo, porque no, o sea, para integrar una experiencia y sacarle realmente todo su jugo, necesitas tiempo para procesarlo, ¿no? Hay muchas cosas ahí que están, este tipo de experiencias se pueden cambiar radicalmente las creencias ontológicas en las que basas tu mundo y tu universo, entonces... para reestructurar todo eso, pues se necesita tiempo y se necesita hacerlo pues con un buen sostén, o sea, si de repente a una persona que no está muy equilibrada, ¿sabes? Se le desquebraja el mundo todavía más, ¿sabes? Porque en una situación de duelo normalmente estás en un momento ya de desquebrajamiento de por sí, ¿sabes? Pero una persona sana que a lo mejor la tome, ¿sabes? O que esté en una situación un poco difícil y que a lo mejor la tome y le pille en un momento débil, pues también puede que no sea lo más oportuno, ¿sabes? Y luego una cosa, lo de los peligros y de los posibles efectos secundarios, contraindicaciones. Bueno, es como cualquier medicamento. De hecho, hay medicamentos mucho más peligrosos y con efectos secundarios mucho más potentes y, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a nivel de efectos secundarios, sobre todo. O sea, aquí el mayor riesgo y el más común puede ser, pues esto, la experiencia fenomenológica. O sea, lo difícil que lo pasas durante una experiencia y que no esté bien llevada la situación, ¿sabes? Y entonces te quedes con un trauma. Yo creo que esto es lo más fácil que podría pasar si la cosa no está cuidada. Y luego, por supuesto, tener mucho cuidado con las interacciones si se están tomando otro tipo de medicamentos o combinar sustancias, ¿sabes? O sea, por descartado. Bueno, ¿quién seguía ahora? Alicia. Sí, Alicia y Eh, luego Carlos, sí. Ahí estamos. Buenas tardes, mucho gusto. Mm. No, yo lo que quería comentar es, yo estoy en Argentina, cuando hablaste con respecto al tema de ketamina, que acá no, está sumamente controlado, incluso para nosotros los profesionales, el uso de la ketamina. Y el problema es que se está usando para hacer un vuelo, pero como droga. O sea, sin controles, sin cuidados y hay una venta ilegal, justamente. Y por eso es que al no permitirse, bueno, ahí se arman todos los desbarajustes. Ujú. Y creo que eso va cada vez peor en Argentina. O sea, cada vez, incluso los controles están mayor y todo. Y lo que vos hablabas al principio con respecto a personas que no tengan problemas previos, bueno, yo en parte lo he vivido con mi hijo,
él tenía un diagnóstico de esquizofrenia y bueno, no tomaba las medicaciones, las tomaba por la mitad, bueno, era todo un tema y él en una oportunidad le dan el aceite de cannabis, que eso sí se está usando mucho acá. Y por ejemplo, en el caso de él, lo súper excitaba. Y al contrario, volvía con las crisis peores y todas las cosas, que yo lo asociaba también a lo que decías vos de las otras hierbas y de la ketamina. Ujú. Justamente cuando hay un problema neuronal, ya un problema, ¿no es cierto?, físico anterior, Ujú, ujú. que no sé si allá en España usan mucho, por acá sí, no se usa la ketamina, pero sí el cannabis, el aceite. Ujú. Claro, normalmente las condiciones, como decía antes, ¿no? De cualquier tipo de psicosis, ¿sabes? O cualquier riesgo de psicosis, incluso, ya te digo, familiares de primer grado que pueden tener psicosis, aunque tú ya no hayas tenido, suele ser un motivo de descarte en los estudios clínicos, porque justamente los psicodélicos con la psicosis no es lo más recomendable, ya te lo digo yo. Era terrorífico, sí, ¿No? Claro. sí. Entonces, y con el cannabis, pues probablemente pasa tres cuartas de lo mismo. Es verdad que los cannabinoides y los psicodélicos suelen ir, los psicodélicos clásicos van por dos Ujú, farmacológicas diferentes, ¿no? Uno es la de la serotonina y otro son los cannabinoides, pero sí, y hay personas que se pueden brotar con una y no con la otra y al revés, ¿sabes? Pero es demasiado complejo utilizar, o sea, demasiado arriesgado utilizar cualquiera de estas dos vías en personas que tienen una condición. un problema previo, Sí. Eh, claro, Han visto más que con el tema del cannabis, el CBD, lo que no tiene THC, que no tiene sí. efectos activos, pues que a lo mejor podría ayudar para determinadas cosas como conciliar el sueño o desestresar. Pero ya te digo que esto no es, no sé, de hecho, si hay mucha investigación hecha, sobre el CBD en personas psicóticas, no lo sé. Bueno, acá, o sea, cada vez se está usando más y se hace la diferenciación del CBD con el TSH, o sea, dolor, sistema nervioso. Incluso se está tratando que a nivel de veterinaria se lo apruebe por SENASA, que es el ente regulador. Y en humanos ya lo están usando muchos médicos. Ya está la parte nacional donde permite el uso del cannabis. Ujú, ujú, Este, de- por supuesto, acá es muy común la parte ilegal, acá hay aceite por todos lados, ujú, ujú. que a veces no sé si le ponen más aceite de oliva que de cannabis directamente. Pero sí, acá sí, 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 está muy, muy usado. Cosa que la ketamina solamente es lo que llamamos los drogaditos, nada más. Es lo Ujú, único que los usa. ujú. Claro, supongo que estará usado como anestésico, ¿no? Porque esto es un genérico que lleva un montón de Sí, tiempo. Lo que pasa es que no sí, se ha sí, aplicado sí. todavía en salud mental, ¿no? Y ahora, lo que ha salido en España, que lo ha regulado la FDA en Estados Unidos y en Europa la EMA también, es lo que le llaman el ketolar, que es pues lo típico, es como el racémico, o sea, como la molécula dada la vuelta, Sí. pero que tiene efectos exactamente similares. Y esto es lo que está aprobado directamente para la depresión resistente al tratamiento. Ah, Efectos o muy sea que le han potentes. dado una vuelta Han dado de... una vuelta para cobrarlo a 700 euros el gramo. Claro, Antes estaba a claro. 4 euros. Entonces, bueno, esto sí que se ha visto que tiene efectos muy potentes. Lo que pasa es que las dosis que están indicadas no producen una experiencia fenomenológica como cuando lo Ah, utilizan yo qué sé, inyectadas o intramuscular, ¿sabes? Que puedes meter una dosis más grande porque ellos te venden el vial y la dosis que hay en el vial es muy suavecita. Entonces,
solamente tienes una experiencia un poco como de sentirse un poco más, de sentirte un poco más abierto, pero entienden que cura la depresión por un nivel de neurogénesis y de neuroplasticidad, lo que explicábamos antes. Pero claro, para procesos de duelo, la experiencia fenomenológica puede llegar a tener un componente muy importante también, porque hay muchos encuentros con el ser querido durante la experiencia y se resuelven cosas, se puede llegar a perdonar cuando antes no has podido, a poder despedirte cuando no has tenido la oportunidad, y estas cosas son impagables, ¿sabes? Entonces, lo que se utiliza mucho en las clínicas ahora es el uso off-label de la ketamina antigua que había, ¿sabes? O sea, de la ketamina anestésica, del ketolar. Sí, sí, como Ketalar sería el nombre comercial, ketamina es la droga, sí, Ujú, sí, ujú, sí, sí. ujú. Así que, bueno, acá llegará en algún momento. Bueno, llegará o volverá, ¿no? Porque esto ya, como decías, ¿no, Débora? La humanidad lo lleva usando desde hace muchos Claro, siglos, claro, muchos sí. milenios. Claro, el tema está que como la tenemos, como incluso en humano prácticamente no la están usando, la estamos usando más a nivel de veterinaria. Ujú. En este momento está como algo prohibido. Qué fuerte, pero eso es Eh, mucho estigma, ¿eh? Porque Claro, la que también específicamente, porque es el anestésico más seguro de todos. O sea, a nivel ¿no? ¿sabes? De Yo lo corazón. uso a diario, te digo, lo uso a diario combinado con otras drogas y todo. Pero, por ejemplo, para comprarlo necesitamos llenar formularios, nos hacen un seguimiento con dosis, con esto, con lo otro, porque Ujú, justamente, no, la ketamina acá está como, ujú, no, es droga, no. ujú, Entonces, ujú, bueno, no sé cuándo se podrá revertir o si ujú, se hace por medios ya izquierda, digamos. ujú, ujú, Esa es la diferencia de, digamos, de continente que tenemos. ujú, Sí, 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 acá como antidepresivos, todo la fluoxetina, litio, todo ese tipo de cosas. ujú, ujú. Muy Vale, bien. pues gracias, Alicia. Y Carlos, si quieres. ¿Sí, se me oye a mí ahora? ¿Me oís? Sí, Bueno, yo quería contar una experiencia que tuve en una toma de ayahuasca Ujú, y lo que vi. Para poneros en contexto, pues a mi mujer le detectaron en agosto un cáncer de colon ujú, con metástasis en el hígado y se operó en septiembre, a primeros de septiembre, se operó, ¿no? Ella no quiso darse quimioterapia y optó por una terapia alternativa natural. Bueno, pues al mes siguiente nos ofrecieron, o nos enteramos o vimos la posibilidad de ir a hacer una toma de ayahuasca en un sitio. No quiero dar datos de ningún tipo. Eh, entonces, fueron 3 días de tomas de, de este compuesto y en una de las tomas, el segundo día, que yo tomé 2 veces, pues el primer día no me hizo ningún efecto. O sea, tomé y digo, esto no va a hacer nada, ¿no? Y el segundo día ya cierro los ojos y empiezo a ver cosas como muy raras, así como figuras negras, rojas, tal, una cosa muy rara, ¿no? Y estoy así y mi mujer estaba bastante lejos, estaba como a 15 metros detrás de otras personas, yo no la veía. Veía un poco su cabeza y tal. Y estaba así y de repente se me aparece ella delante de mí, pero flotando. O sea, tenía los pies descalza a la altura de... Yo estaba sentado, estaba a la altura de mis ojos y estaba hacia arriba ella, así mirándome, pero era una visión totalmente real, o sea, no era una cosa fantasmagórica o con un halo, no, no, era ella ahí. O sea, la veía como puedo ver lo que estoy viendo aquí, o sea, perfectamente, ¿no? Y me dijo, Carlos, me quiero ir, con una cara de felicidad tremenda, cara de felicidad, perdón. Me quiero ir. Digo, pero bueno, Lucía, digo, ¿cómo que te vas a ir? Sí, sí. Dice, me quiero ir
no me retengas aquí, por favor, no me retengas, me quiero ir. Pero todo esto muy contenta ella, ¿no? Yo llorando a la bestia, claro. Y bueno, ya estuve un rato ahí con ella y luego ya se fue, ¿no? Se fue, yo me quedé ahí hecho polvo y, y bueno, a los 3 meses se fue, realmente, ¿no? Se fue pero tuve yo creo que tuve una conexión espiritual, pero real, o sea, era una conexión total porque era ella, ¿no? No era imaginado, estaba ahí. Solo que Porque de tenían verdad los ojos abiertos, Carlos. no, yo estaba así. Cuando estaba viendo esas figuras y tal, yo estaba así. Porque cuando abría los ojos dejaba de ver todo eso. O sea, yo, todas esas figuras, estas cosas negras que veía y tal, sí, que a veces me da desagradable. Por cierto, había gente vomitando, gente que estaba blanca y pasándolo muy mal. Y, y yo estaba así y no estaba con los ojos abiertos, estaba con los ojos cerrados. Si yo, en el momento que abrí los ojos, ya vi todo lo que había alrededor, ¿no? Pero en ese momento, aunque estaba con los ojos cerrados, la estaba viendo perfectamente, flotando, que no me asustaba tampoco mucho, ¿no? Porque tú imagínate una persona flotando, ¿no? Delante de ti. Y diciéndome eso con una clara voz totalmente, ¿no? Me quiero ir. Y se fue a los 3 meses. Esa fue la... Por eso quería contar la experiencia en el sentido de que sí que hubo una conexión real, ¿no? Quizá a nivel espiritual o no sé, pero ahí ella se quería ir. Ujú. Y eso es todo, mi experiencia. Pues, gracias, Carlos, por contarlo y bueno, sí, Ujú. Yo lo he contado porque creo que podía aportar, ¿no? Cuando has dicho sí, sí, comunicación con seres queridos, aunque ella todavía no claro. estaba en el otro plano, ¿no? Seguía aquí, pero sí que fue una comunicación Con a su nivel alma espiritual. o con su ser superior, ¿no? O con... Exacto. sí, Mm, mm. Sí, sí. Pues nada, nada más. muy bien. ¿Alguna cosa más? No sé si... Mira, Rosa, también tenemos. Sí, hola, buenas noches. Lo que pasa es que se va a cortar pronto esto. Mira, Débora, yo te quería preguntar, he leído varias experiencias sobre la toma de ayahuasca y, bueno, principalmente de ayahuasca, ¿no? Y muchas de estas personas, pues, no les ha sido suficiente para experimentar lo que ellos querían y han pasado a tener experiencias con DMT o incluso con veneno del sapo bufo. Ujú. ¿Vosotros en vuestras investigaciones habéis utilizado el DMT también? No, solamente nosotros hemos utilizado ayahuasca, pero el DMT es el principio activo de la ayahuasca. Lo que Ajá. pasa es que cuando lo extraes y lo inhalas, porque lo tienes que tomar por otra vía, el efecto es mucho más rápido, mucho más intenso y mucho más corto. O sea, una sesión de ayahuasca pues, te puede durar solamente un vaso, a lo mejor 3 horas o 4 horas, ¿sabes? Depende de los vasos que tomes, pues te dura más o menos. Y el DMT, que normalmente es inhalado, dura 15 minutos. Entonces, el tipo de experiencia fenomenológicamente es muy diferente porque es muy intenso, muy rápido y muy corto. No tiene nada que ver. Pero nosotros no lo hemos investigado, ni el bufo tampoco. Pero el principio activo del bufo lo están investigando en el Hospital Sant Joan de Déu, que es el 5-MeO-DMT. Ujú. Sí, porque yo lo que he leído es que la experiencia era mucho más fuerte con el DMT, aparte de que hay también diferentes sistemas de prepararlo, ¿no? Cada uno también tiene su fórmula, pero vamos que hay personas que han contado que han tenido una unión con el todo, o sea, donde se han unido completamente a todo y han perdido incluso su individualidad. Entonces, Ujú, sí. Esto es una experiencia típica, ¿eh? No solamente con este tipo de sustancias, con la ayahuasca y con los hongos puede pasar. Le llaman experiencias de disolución del ego.